mi trayectoria en la parte del fotoperiodismo, de la fotografía, como oficio, lo he desarrollado en el trabajo de prensa. A inicios de los años 74 ingresé al CENAR y aprendí ahí la técnica fotográfica y hice mis primeros pasos en la fotografía periodística para la agencia internacional Franpress. Esto me llevó, siendo estudiante de la Universidad de El Salvador, en la Escuela de Periodismo. Coincidentemente, el asesinato de Monseñor Romero fue en esa época, un 24 de marzo de 1980. La historia, si ustedes la ven, tiene esa similitud, tiene esa ironía. Asesinan a Romero el 24 de marzo de 1980 en la Capilla de la Divina Providencia, y esa fue una noticia mundial. Pero yo no me encontraba colaborando para una agencia, era nada más un trabajador del Centro Nacional de Arte que daba clases de fotografía, cubría aspectos muy institucionales, pero eso me motiva a mí a cubrir ese hecho noticioso. No puede pasar por mi mente, tengo que documentarlo. Y me hice presente ese domingo de Ramos a las exequias de Romero, que fue el 30 de marzo, una semana después al entierro de Romero. Y yo que llego a la plaza frente a Catedral, a la plaza cívica hoy conocida, y 5 minutos, me costó como 1 hora ingresar a uno de los costados frente a la fachada de Catedral. Y tenía como 5 minutos arreglar mi equipo cuando estallan las bombas, y hacia ese suceso, esa masa de gente que, según se dice, son más de 20,000 personas, la mayoría feligreses católicos, personas mayores, niños, que portaban sus ramos, porque era un domingo de Ramos, en la cuaresma de la Semana Santa, y se estaba dando las exequias de Romero. Y eso fue un caos, que como instinto de fotógrafo o de un periodista que no trabajaba para esa época en un medio, registré ese hecho. Y era un joven, no medía uno las consecuencias, las balas zumbaban, porque no se pueden ver las balas, pero se escuchaban. Y yo comienzo a registrar ese hecho noticioso de las personas mayores que caían desmayadas, entraron en un caos. Era, como decimos, una desbandada de personas, donde cada una se iba atropellando, porque se querían resguardar, los niños en el suelo, las personas mayores caían, otras morían asfixiadas, etc. Y nadie sabía, pero todo el mundo quería resguardarse. El instinto del fotoperiodista es retratar, documentar esa parte que sucede entre el temor y el llevar la fotografía a un público. Creo que es la parte documental que como estudiante o como oficio o como carrera lo hace un fotoperiodista o un periodista. Pues tomé esas circunstancias muy crueles, son parte del testimonio de ese suceso, y mi fotografía la monté en un periódico mural. Y de ahí me nace la chispita de decir, no, yo voy a estudiar periodismo porque quiero aprender más fotografía. Y es así que ingreso a la Universidad de El Salvador. En una situación bélica hay dos partes, la parte rebelde y la parte oficial. En El Salvador la parte oficial fueron el ejército y el gobierno de turno, pero a los periodistas siempre les privaron de libertad, les quitaron sus rollos, sus cintas de ese momento de las cámaras de televisión, sus cassettes que grababan la entrevista, pero fuimos muy unidos
Y eso llevó a un reclamo a las autoridades de turno militares en esa época. Yo soy lisiado de guerra de esa época. Por suerte estoy contando esta experiencia. Si no hubiésemos sido 4 periodistas asesinados por el gobierno de turno. Mi compañero fue acribillado y yo fui acribillado por miembros de la Fuerza Armada, del Ejército, de soldados de la Fuerza Aérea en Ilopango, que tiraron a 2 sospechosos, y esos 2 sospechosos eran periodistas. Tiraron a matar. Por suerte, como siempre he dicho en otras entrevistas, pues estoy contando el cuento. Pero nosotros fuimos los primeros que de ese plan bélico de la Fuerza Armada, todo aquel que fuera sospechoso y fuera periodista, pues no preguntaban, tiraron a matar. Y el médico a mi recuperación dice, bueno, Luis, tu mano no la vas a mover, pero podemos amputarte la mano y ponerte una prótesis. Y eso para mí fue como dicen, una lesión en guerra. Y bueno, agarro mi maleta y me vengo a El Salvador, con la buena suerte que estaba llegando a la casa de mi familia a las 6 de la tarde. Y a las 8, a los alrededores de donde vivía en Ilopango, pues la ofensiva comenzaba. Al siguiente día agarré mi maleta y me presenté a la oficina para ver en qué podía ayudar. En El Salvador, a partir de los años 70 hasta los acuerdos de paz, murieron, ofrendaron sus vidas en la labor periodística profesional, no menos de unos 20 colegas periodistas, entre redactores, la mayoría fotógrafos y camarógrafos. El caso de los holandeses, 3, 4 profesionales de la información, que en una emboscada el ejército pues simularon un enfrentamiento y los asesinaron. Todavía la familia y el gobierno holandés está pidiendo investigación hacia ese hecho. Y creo que hoy en día, según las investigaciones periodísticas, tiene más víctimas que la guerra de 10 años del conflicto armado en El Salvador. Pero los periodistas siempre vamos a estar ahí.